De regreso a su programa Criterios, hoy estamos con el doctor Humberto Castillo, ex rector del CNE. Bienvenido, Humberto, gracias por aceptar la invitación. Gracias por invitarme, pues, para tener esta oportunidad de dialogar, que No, es importante en este momento. Por supuesto que sí, sobre todo con la experiencia que tú tienes pues, a nivel electoral, ¿no? Humberto, bueno, pero recientemente, pues el 19 de abril, hubo unos lamentables sucesos, producto pues precisamente de esa pugnacidad que existe en el país, que trajo como saldo trágico varios muertos y heridos, ¿no? ¿Qué opinas tú de esa situación? Fíjate, yo creo que los problemas políticos que actualmente tiene Venezuela y que se evidencian en la actuación de las distintas organizaciones con fines políticos se dirime por la vía de lo electoral. Es uno de los recursos que dispone la democracia más importante. Y yo siempre he dicho que el CNE es una institución de participación, de promoción del diálogo y de la paz. Porque la manera como el CNE, en toda esta historia reciente de 20 procesos electorales, ha demostrado que organiza los procesos con una transparencia tal que nadie, ni internacional ni nacionalmente, ha podido desmentir los resultados electorales en los distintos procesos que ha habido. Ha sido incluso constatado por organismos Ha internacionales, sido incluso constatado por organismos internacionales tan importantes como el Centro Carter, las distintas organizaciones internacionales en materia electoral y además los integrantes de los consejos electorales de los distintos países latinoamericanos, sobre todo, porque hemos tenido un sistema de acompañamiento electoral que ha permitido eso. Claro. Bueno, vemos cómo este proceso electoral que está en puerta está, sin embargo, diferido, ¿no? Porque tuvo que haberse hecho el año pasado. Sin embargo, ¿cómo afecta estos disturbios que ha habido con relación al cronograma? ¿Es posible que esto retrase o puede, sin Mira, embargo, dárselo a los tiempos? Por supuesto que las autoridades electorales recientemente señalaron que si la presión sobre el CNE seguía de la manera en que venía ocurriendo, eso iba a afectar la organización de los procesos electorales por la seguridad, porque había que garantizarle a los equipos humanos que trabajan en el CNE su propia seguridad. Pero más allá de eso, yo creo que lo que puede dificultar el proceso electoral o retrasarlo es lo que se ha denominado la legitimación de las organizaciones con fines políticos. ¿Cómo afecta eso el cronograma? Va a depender de cuál sea el resultado final que arroja el CNE con relación a ese proceso, porque hasta ahora el CNE no ha dado resultado final sobre qué organizaciones pudieron validar su nómina y quiénes y cuáles no. Pero fíjate, esa es parte de las cosas que ocurre en el país en materia electoral, que en lugar de facilitar las cosas, las dificulta. ¿Quién las dificulta? La dificultan la manera en cómo operan muchas veces las organizaciones con fines políticos. Porque, ¿qué ocurre? La MUD se agrupó en un conjunto de organizaciones que tenían identidad propia, que eran las organizaciones más importantes, sobre todo ahí estaban representadas las más importantes de la oposición. Claro, ellas se organizan en la MUD, pero la MUD se constituye en un partido político. ¿Está registrado como tal? Está registrado como partido político, aparece como partido político y participa en las elecciones de la Asamblea Nacional del 2015 como partido político. Pero eso es una aplicación de la ley muy curiosa, porque lo que establece la ley de partidos políticos es que varias organizaciones con fines políticos se pueden agrupar y conformar una nueva organización. No es desdibujarse en un nuevo partido y mantener su identidad. ¿Y eso no ocurrió con la MUD? No, con la MUD precisamente eso fue lo que no ocurrió, porque la MUD está perfectamente legitimada para participar como partido político en cualquier elección venidera. Pero los partidos que integran la MUD como partido, puedo decir Acción Democrática, Primero Justicia, Voluntad Popular, han tenido que acudir al proceso de legitimación de sus nóminas, de validación de sus nóminas. ¿Producto de? Producto de que no fueron con
su propia tarjeta a las elecciones y, por supuesto, la ley establece que los partidos que en una elección saquen el 1% de la votación no tienen por qué legitimarse. Es el caso, por ejemplo, del PSUV y de otros partidos menores. Y a eso íbamos. Por ejemplo, en el Polo Patriótico, algunos partidos no cubrieron su cuota. Sin embargo, participaron. ¿Cuál es su estatus en este caso? Fíjate, ahí hay partidos que, digamos, en el caso... Redes, PPT, Partido ellos Comunista. participaron con identidad propia, aun cuando iban en una alianza, que es distinto. Una alianza es distinto a la conformación de un nuevo partido, porque una alianza se agrupan varias organizaciones y apoyan a unos candidatos o a otro partido, pero mantienen su identidad, van con su propia tarjeta. El caso de los partidos de la MUD no fue así. Entonces, ¿qué ocurre? Que los partidos del Polo Patriótico que no obtuvieron en esa elección al menos el 1% tienen que legitimarse. En el caso del Partido Comunista, que dijo que no lo iba a hacer. Bueno, ya es una decisión propia. ¿Quedaría ilegalizado el Partido Comunista? Quedaría ilegalizado a los efectos jurídicos electorales. Ellos pueden funcionar, pues, como, lamentablemente, pues, como grupo de opinión, como organización, a lo mejor reinscribirse, reconsiderar esa posición, pero desde el punto de vista jurídico, no van a poder, si no se relegitiman, no van a poder participar en los procesos electorales. Y eso ocurrió con todos los partidos de la MUD. Como ninguno participó con tarjeta propia, todos tienen que ir a este proceso de validación de sus nóminas. Entonces, claro, eso ha retrasado la organización del proceso electoral como tal para estas elecciones regionales, porque hasta que no se sepa, hasta que el CNE no tenga efectivamente el cuadro de organizaciones que pueden ir a esas elecciones, pues las elecciones están como en stand-by, no sé hasta dónde y hasta cuándo. Pero sin embargo, las elecciones del año pasado son constitucionales, o sea, que están son establecidas. Son constitucionales, ¿no? Claro. Entonces, el hecho de, se tenían que haberse realizado, claro. ¿no? El hecho de no haberse realizado hoy, es decir, ¿cómo afecta eso al buen comportamiento de lo que es un modelo electoral? De todas formas, eso nos lo vas a responder en el próximo segmento, pero antes vamos a ver unas preguntas que nos están haciendo la gente de la calle. Mi pregunta sería, ¿llegaremos a tener elecciones verdaderamente en paz? Lo necesitamos los venezolanos. Si las elecciones de gobernadores eran el año pasado, ¿por qué no se realizaron? De regreso a su programa Criterio, hoy estamos con Humberto Castillo, ex rector del CNE. Humberto, te hicieron unas preguntas desde la calle que coinciden precisamente con lo que habíamos dejado en el aire. Exacto. Adelante. Fíjate, en cada oportunidad que las organizaciones con fines políticos concurren a los procesos electorales, el proceso como tal, en general, se desarrolla en paz. El proceso, porque hay una garantía que da el Consejo Nacional Electoral a las distintas organizaciones con fines políticos para que se sientan seguras de que los resultados van a reflejar lo que es la voluntad popular. Lo que ha ocurrido en algunos casos es que luego de los resultados hay organizaciones políticas que no reconocen los resultados y convocan a la violencia. Eso ha pasado. Pero durante la organización del proceso y la realización del proceso, en general, eso ha transcurrido en paz. Y luego nadie ha podido demostrar que haya habido fraude en ninguno de los procesos electorales, ni por señalamiento de organizaciones internacionales, ni por ningún actor político nacional que haya podido demostrar que ha habido fraude. Más allá de las diatribas. Más allá de las diatribas y de los señalamientos que sí, pero no ha habido demostración de fraude en modo alguno en ninguna de estas 20 elecciones. Entonces, y en la otra pregunta, que se refiere a por qué no se realizaron las elecciones, estas elecciones que correspondían de gobernador, que correspondían al año pasado, efectivamente correspondían al año pasado, pero hay que acordarse que se
comenzó a activar un proceso de revocatorio que era para efectos, sobre todo de las organizaciones políticas agrupadas en la MUD, era como lo más importante en ese momento. Bueno, Para la oposición incluso. para la oposición, por eso, era lo más importante para la oposición, a efectos de garantizar que pudiera haber un revocatorio del mandato, que era el tiempo que... Pero no era obligatorio, no era No. hacer las elecciones el año pasado, más allá de que se hubiesen propuesto Claro, el revocatorio. claro, las elecciones de gobernadores es una elección establecida constitucionalmente. Claro. El problema es que es el mismo CNE el que hace una y el que hace la otra. Si para efectos de los actores políticos en un momento determinado pasa a ser más importante un proceso, el CNE tiene que tomar en cuenta esos criterios porque ellos son los que determinan la participación democrática. No puede ser el CNE el que diga, no, miren, nosotros, sin considerar cuál es la posición de los actores políticos, porque la democracia del CNE la viabiliza en función de lo que plantean los actores políticos. Claro. Ahora, hay quienes están planteando, sobre todo desde la oposición, la necesidad de hacer unas elecciones generales, donde incorporen, bueno, todos los poderes incluso. ¿Es posible eso? ¿Está en la Constitución? Lo que pasa es que eso no está establecido. Los periodos constitucionales para efectos electorales son muy claros. Entonces, tendrían que ponerse de acuerdo todos los actores políticos, hacer las modificaciones constitucionales que correspondan, porque inclusive hay una ley de regularización de los procesos electorales que se aprobó para homogenizar cada tipo de elección. Entonces, habría que hacer algunas consideraciones de tipo jurídico, pero además todos los actores políticos tendrían que ponerse de acuerdo en eso. Y claro, en este caso, hasta ahora ese acuerdo no está en el escenario político. Claro. De manera que no podemos tratar de forzar la barra porque yo tengo un interés particular en que vaya una elección que no corresponde o que no está ubicada en su periodo constitucional y electoral correspondiente. Pero en todo caso, ¿da los plazos en este momento para que este año tengamos elecciones Por regionales? supuesto, yo ¿Sí? creo que sí, porque el CNE tiene esa estructura, hasta donde yo conozco, bien montada. Es decir, lo único que en mi opinión falta, por la información que he tenido, es validar cuáles son las organizaciones con fines políticos que pueden participar y entonces desplegar todo el proceso subsiguiente para que esas elecciones puedan ser este año. Humberto, lo otro que se ha planteado muchísimo es la petición que han hecho organismos internacionales de que se realicen las elecciones en Venezuela. ¿Están ellos en capacidad de exigirnos en Venezuela que se lleven adelante estos comicios? No, fíjate, si en algo hemos avanzado... El caso de Almagro, por ejemplo. Fíjate, si en algo hemos avanzado en este país es que se ha podido desarrollar una política totalmente independiente en cuanto a posibles injerencias de organismos internacionales para determinar lo que sea la voluntad de los venezolanos. No puede ser la OEA, no puede ser UNASUR, no puede ser la CELAC, no puede ser ningún organismo, ni siquiera las Naciones Unidas, la que determine cuándo debe hacerse un proceso electoral, porque nosotros tenemos una constitución que lo establece claramente y que determina lo que tienen que hacer los partidos políticos, las organizaciones con fines políticos, es que se cumplan esos lapsos. Pero si yo como actor político digo, bueno, no me interesa, esa elección no me interesa ahorita, me interesa más que hagamos esto, y por allí desarrolla todo... ¿Pero es potestad de los partidos políticos decidir los plazos? Eso es potestad fundamentalmente de la Constitución, y en esa Constitución, bueno, y las leyes electorales se basa el CNE, pero te repito, el CNE tiene que tomar en cuenta cuál es la posición de los partidos políticos para no forzar procesos que generen violencia o que generen malestar, porque el CNE, te repito, es una instancia de diálogo democrática, de participación y de paz, y eso se logra a través, el CNE se reúne
los rectores electorales normalmente se reúnen con todas las organizaciones con fines políticos para llegar a acuerdos sobre distintos aspectos. Es más, tenemos un sistema de auditoría que no existe en ninguna parte del mundo para los procesos electorales, y esas auditorías se han ido estableciendo en diálogo con los distintos factores políticos, sobre todo con los agrupados en la oposición. De manera que no basta solo el factor legal electoral, sino el factor político tiene que ser tomado en cuenta en ese proceso de diálogo para que cuando se arribe a un proceso electoral sea un proceso lo más armónico posible, lo más consensuado posible y que no genere, digamos, actuaciones que desdibujen el propio resultado electoral. Y en cuanto a esta situación que se encuentran los gobernadores hoy, ¿son legales a pesar de que se les haya corrido el tiempo para la elección? Su actuación sigue siendo perfectamente legal. Eso no es la primera vez que ocurre. Que mandatarios regionales, sobre todo en el caso de los alcaldes y concejales, ha ocurrido con mucha frecuencia que se prorrogan los periodos porque no se hizo la elección oportuna, porque hay impugnaciones, porque hay una serie de consideraciones que se dan en el espectro político que hacen que una elección no sea exactamente realizada en la fecha que constitucionalmente corresponde, pero siguen ejerciendo su actuación de manera legítima y de manera legal hasta que no tengan el sustituto elegido por el pueblo. El presidente ha llamado al diálogo nuevamente, aun cuando la oposición dice que la vez pasada fueron engañados prácticamente. Es decir, ¿cuál es tu posición con relación al diálogo ahorita? Mira, yo creo que el diálogo tiene que ser una postura permanente de todos los actores políticos en el país. Los problemas políticos en el mundo se dirimen a través del diálogo. El diálogo fue lo que ha ido determinando la paz en Colombia, la paz en las Naciones Unidas entre los distintos actores. Y de todas formas vamos a tener que llegar a una mesa de diálogo. Y vamos ¿Tu reflexión final al país? Mira, mi reflexión final es que que hay que tener suficiente confianza en lo que los procesos electorales para dirimir las diferencias políticas. El presidente llamó ayer a que fueran las elecciones estas a gobernadores y alcaldes. Pero tiene que ser el CNE, ¿no?, quien lo decida. Claro, él manifestó su acuerdo. Por supuesto, quien tiene que decidirlo es el CNE, no es el presidente. Claro. Es el CNE quien tiene que decidirlo. Pero ya hay una manifestación de estar de acuerdo, una manifestación de uno de los actores políticos importantes de estar de acuerdo con esas elecciones. Hay que ver los demás. Muchísimo haberte tenido. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias, aquí estamos siempre a la orden. Venezuela.